Yo, Alfonso II, rey de Asturias, concedemos a este bienaventurado apóstol Santiago 3 millas de alrededor del sepulcro de Santiago Apóstol. Yo, rey de Asturias, por este mandato de nuestra serenidad, damos y concedemos a este bienaventurado apóstol Santiago y a ti, nuestro padre Teodomiro Obispo, 3 millas de alrededor del sepulcro de Santiago Apóstol, porque las reliquias de este beatísimo apóstol, es decir, de su santísimo cuerpo, ha sido descubierto por revelación en nuestro tiempo. Y yo, al enterarme, he venido corriendo acompañado de mis cortesanos, con gran devoción y súplica, para adorar y reverenciar tan precioso tesoro. Y en su honor hemos mandado edificar una iglesia y hemos unido la sede iriense con el lugar santo, para provecho de nuestra alma y la de nuestros parientes, y para que todo esto sirva a ti y a tus sucesores por todos los siglos. Se hizo esta escritura el 4 de septiembre del año 829. Yo, Alfonso II, rey de Asturias. Y así, con estas palabras, acudió el rey Alfonso II el Casto a venerar el Santo Sepulcro a Compostela, iniciando lo que hoy en día se conoce como el Camino Primitivo de Santiago. Una ruta jacobea cuyo origen se remonta ya a la época romana, utilizando esta la calzada que unía la vía comercial entre Lucus Asturicum e Iria Flavia. Atravesando el peregrino la vetusta ciudad de Oviedo por el oeste, cruzando los territorios de Grado, Salas, Tineo, Allande y Salime, antes de afrontar las últimas jornadas ya en tierras gallegas, camino de Compostela, como así lo hiciera Alfonso II y millones de peregrinos posteriormente hasta el día de hoy. Pero también el camino primitivo es exigente y duro, a veces cruel con los caminantes y peregrinos, siempre sensibles a diversos factores como la orografía y la climatología. Todo ello provocó la aparición desde el origen del camino, y más presente durante el siglo XI, de una importante red de hospitales, cuya principal misión era la de atender a los peregrinos, tanto espiritualmente como en todo aquello que necesitasen para su descanso. Así nació la hospitalidad en el Camino de Santiago, también como un derecho básico de todo peregrino, tal y como recoge el monje Americ Picot en su Liber Peregrinationis. Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, que vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues todo el que lo reciba y hospede con esmero tendrá como huésped no solo a Santiago, sino también al mismo Señor. Con los ecos de las milenarias palabras de Americ Picot resonando aún en mi cabeza, y mientras ato mis botas, pienso en cuáles pueden ser los diferentes motivos que llevan a miles de peregrinos a recorrer anualmente esta primigenia ruta. Gente de todas las razas, edades y condiciones parten de los alrededores de la Catedral de San Salvador, siempre bajo la atenta y protectora mirada del monarca astur, Alfonso II, con la compañía de las veneras de bronce insertadas en el asfalto, que marcan el camino en estos primeros pasos del peregrino.
Dejando atrás esta plaza de Alfonso II y atravesando la calle de Uría, desemboco por el oeste en el barrio de La Florida, en donde me detengo por un instante ante la escultura que el artista Pilar Carballedo realizó como homenaje y testimonio de la primera peregrinación conocida a Santiago de Compostela. A mis espaldas, el bullicio del núcleo urbano se desvanece lentamente, dejando paso a la sensación de tranquilidad que siempre aporta el entorno rural, en el cual me voy sumergiendo poco a poco. Comenzando el caminante a transitar por paisajes naturales y atractivos de una Asturias irredenta, en los que se destaca ya el rabioso verde que caracteriza nuestra tierra. La pequeña ermita del Carmen, en el pueblo de Llampachuga, es una buena excusa para hacer un pequeño alto en el camino. En su cajetín, la tradición invita al caminante a estampar su sello y depositar en un papel sus deseos y ánimos a los demás peregrinos que por allí en un futuro pasen. Cargado de deseos y ánimos, dejo Llampachuga para seguir los pasos del rey Casto a través de la falda del Monte Naranco, entre monte y valle, hasta llegar a la iglesia de Santa María en el pequeño pueblo de Loriana. Documentada en el siglo XII, alberga una fuente de pura y cristalina agua que desde hace siglos sirve para calmar la sed de los peregrinos y caminantes. Renovadas las fuerzas, continúo mi caminar hacia tierras mosconas en dirección a Escamplero, adentrándome ya en el concejo de Las Regueras. El camino me lleva a continuación a los pies del Ponte de Gallegos, puente de origen medieval, documentado en el siglo XIII y destruido en 1934. Mientras la gente del campo se afana en sus tareas, me detengo un instante ante el mural informativo que marca este exigente recorrido y que en sus próximos pasos me llevará a adentrarme en los caminos y valles de Premoño. Cruzar el histórico puente y pueblo de Peñaflor en la margen del río Nalón y divisar finalmente la próspera Villa de Grado. A mi entrada, la Capilla de los Dolores me empuja hacia el interior de sus animadas calles, en donde dedico un recuerdo a la memoria del maestro de artesanos Eliseo, Lise, defensor del azabache asturiano, cuya artesanía impulsó sin descanso en estas tierras. La iglesia de San Pedro me marca el camino en busca del albergue, situado a solo 3 kilómetros en el pueblo de San Juan de Villapañada. El todavía recuerdo de la figura de Lise me anima a encarar con energía el duro repecho final antes de entrar en el pueblo de Villapañada. Dejando a un lado el templo de San Juan, antiguo hospital fundado en el siglo XI por la Orden de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, llego al reformado albergue ubicado en sus antiguas escuelas, en donde ya me reúno con el primero de nuestros protagonistas, el hospitalero Domingo Ugarte, responsable de hacer el camino un poco más agradable al cansado peregrino. A mí siempre me gustó muchísimo el Camino de Santiago y siempre me había llamado mucho la atención, sobre todo viendo pasar todos los peregrinos por León, por el Camino francés. Y hubo una época en mi vida que estuve yendo mucho a León y entonces me gustaba mucho verlos y siempre me llamaba mucho la atención, ¿no?, de dónde venían y cuál era la motivación para hacer el camino. En un tiempo en mi vida pues sufrí un infarto de miocardio y entonces estuve casi un año de baja, ¿no? Y entonces siempre había tenido la intención de hacer algún día el camino
Y bueno, me surgió eso de al tener tanto tiempo libre y me mandaban caminar, pues bueno, me surgió la idea de por qué no caminando hacia Santiago. Y ahí empezó el camino. Empecé viniendo por aquí, por San Juan, porque estaba este señor Leopoldo, que era antes el que lo llevaba. Y bueno, cogí algo de amistad con él, le traje a algunos peregrinos que se perdían por Grado. Y bueno, me fue gustando esto. Vine por aquí varias veces a visitarlo y a dar una vuelta haciendo, digamos, los paseos que tenía que andar. Y bueno, en un momento determinado el hombre se puso enfermo y bueno, surgió la idea de poder venir hasta aquí, hasta el albergue, para ayudar al peregrino mientras que él se recuperaba de la enfermedad que tenía. Y bueno, nada, fue el tiempo pasando, pero tuvo la desgracia del hombre que no se llegó a recuperar de la enfermedad y a los 3 meses o así falleció. Entonces, bueno, digamos que yo seguí continuando viniendo y bueno, el ayuntamiento no tuvo ningún inconveniente que yo siguiera viniendo y que siguiera atendiendo el albergue y bueno, llevo casi 3 años aquí al frente de él ya, que en un principio era para sustituir al hospitalero mientras que tenía esa enfermedad. Entonces, bueno, 2-3 meses pasaron hasta que el hombre falleció y bueno, una vez ya que nos planteamos ya el quedar aquí, digamos, durante un tiempo, pues bueno, de momento se aceptó perfectamente y hoy en día, pues bueno, ya vamos, digamos, un poco integrados, ¿no? Porque la mujer viene a ayudarme también a hacer la limpieza, poner las cosas un poco en orden y que el albergue está en debidas condiciones. Y luego nos vamos a comer, duermo un poco la siesta y luego por la tarde me vengo otra vez a las 5:30, a las 6. Bueno, orientas un poco al peregrino de que guarde un orden. Luego sellamos las credenciales, hacemos en el libro de registro las entradas de los peregrinos y luego pues procuro orientarlos sobre el camino de Santiago, por esta vertiente del primitivo. Bueno, hombre, sacrificado es, indudablemente. Si no fuera porque no me gustase, pues te diría que prácticamente habría que buscar otra cosa porque esto es una labor diaria, es todos los días lo mismo, pero hay que venir. No puedes decir, pues mañana es fiesta, no vengo, porque cuando crees que a lo mejor va a venir poca gente, es el día que más gente viene. Y claro, el que no vengas tú supone, pues bueno, que el peregrino quiere que le sellen, que lo orienten un poco. Y bueno, sería un poco también el caos, el pasar 2 o 3 días y no venir, sería un caos porque cada uno también luego deja las cosas como le da la gana y bueno. Aquí se conoce muchísima gente, no solo de aquí, sino de todos los países del mundo, salvo el continente africano, que viene prácticamente nada más, vienen de un país que es de Sudáfrica, el resto del continente prácticamente vienen de todos los sitios. Vienen desde Australia, vino todavía hace poco, que no había venido todavía nadie, de Alaska. Vino un chico hace poco de Alaska, de la parte americana, la que le compraron los americanos a los rusos. Yo no sé inglés, pero bueno, alguna palabra voy aprendiendo a base de machacar. y luego bueno, poniendo buen interés por las dos partes, ¿no? Igual el peregrino haciendo el esfuerzo y yo, digamos, más o menos siempre es igual, pues prácticamente se entiende uno perfectamente. El albergue tiene capacidad para 20 peregrinos. Ahora no hay ningún problema porque cuando se llena los echamos para... En el 2010, que fue el Jacobeo, se construyó otro albergue por parte del ayuntamiento, un poco más arriba en Cabruñana. Entonces, cuando lleno aquí, ahora no hay ningún problema porque los mando para Cabruñana. Pero anteriormente, al 2010, se llenaba y llegó algún día de haber hasta 40 y algo peregrinos para quedarse, el doble de la capacidad del albergue. El peregrino lo primero que debe hacer es traer una credencial que la acredite como peregrino hacia Santiago, ¿no? o de vuelta de Santiago, que se pueden quedar también, y bueno, que la acredite, que traiga su identidad, y con eso ya se puede quedar en los distintos albergues que tiene el camino. Y luego pues nada, luego lo que respecta al dinero,
en este caso, en estos dos albergues de este ayuntamiento, pues es donativo, ¿no? Pero hay también durante el camino unos albergues donde son privados, donde hay que pagar un dinero, y bueno, y otros son también como aquí, con donativos. El camino primitivo de especial y ahora cada vez más lo está haciendo mucha gente porque digamos que todavía tienes las posibilidades de ir solo por el camino si quieres, digamos, tiene una gran naturaleza, todavía se encuentra bastante virgen respecto a eso, la gente suele ser bastante amable en la zona esta porque se pasan muchos pueblos todavía con poca gente. Hombre, se podía hacer un poco más de lo que se hace, ¿no? Realmente hay un poco de confusión en las señales, sobre todo las que están en carretera, que señalan hacia una parte directamente contraria a donde marcan las conchas. Y bueno, todavía en los albergues deberían de cuidarlos un poco más. Eso te lo va enseñando también el día a día de estar en el albergue, ¿no? Entonces, cuando ya ves a un peregrino y pasa tiempo, ya ves más o menos, no sé, de qué pie cojea cada uno, igual que ellos a nosotros nos verán a los hospitaleros, nada más por nuestras repugnancias o por nuestro carácter, más o menos como somos, pues ellos igual, ¿no? Siempre hay gente, en la mayoría no hay ningún problema, pero bueno, siempre hay un 1% que en un momento determinado pues a lo mejor puedes tropezar. Y se tropieza normalmente cuando se llega, por una razón, porque la persona llega cansada y cuando uno llega cansado las bromas se admiten mal. Bueno, pues en ese aspecto yo creo que sí, ¿no? Que debería haber una unificación un poco de las pautas a seguir, uniéndose los hospitaleros y debatiendo, digamos, para evitar un poco toda esa gente que va alrededor o viviendo a costa del peregrino también, ¿no? De esa gente que va de un camino a otro, simplemente por el mero hecho de ir, digamos, haciendo la vida en los caminos. Y eso es también lo que hay que ir un poco eliminando, para que el camino pues no pase lo que el francés, que falten mochilas, que la gente pues se llene con gente que realmente no van haciendo el camino, sino que van, digamos, haciendo la vida por el camino, es distinto. Yo los llamo, digamos, un poco buscavidas, ¿no? Otro atacaminos, ¿no? Porque ellos no solo van andando el camino, sino que van haciendo su vida en el camino. Entonces, bueno, siempre vienen personas. Normalmente suelen ser bastante buena gente. No son nada ambiciosos, suelen venir, pues eso, sin mucho, digamos, dinero, pero bueno, suelen ser bastante buena gente y ayudan bastante a los peregrinos después. Pero luego hay otro tipo de gente que no, se vale del peregrino y aparte de eso es, digamos, el que se aprovecha un poco de los albergues, digamos, aprovechándose un poco de lo que hay en los albergues y al mismo tiempo va también un poco a la sombra de los demás peregrinos. Tras mi encuentro con Domingo y con la bella estampa de grado al fondo, retomo este primitivo camino en busca de nuestro segundo protagonista, ya en tierras tinetenses. Las murallas del Palacio de Doriga y la iglesia románica de Santa Eulalia constituyen la puerta de entrada al concejo de Salas. El intenso sonido producido por la confluencia de las aguas del río Narcea y Nonaya me acompañan en mi entrada a la localidad de Cornellana, hacia cuyo monasterio de San Salvador me dirijo siguiendo el paseo fluvial. Delante de la majestuosa cruz que preside la plaza, se presenta ante este peregrino su imponente y tristemente ruinosa fachada, de construcción románico-barroca. Fundado en el año 1024
por la infanta doña Cristina, hija del rey Bermudo II de León. Fue cedido en el siglo XII a la Orden de Cluny, convirtiéndose pronto en uno de los prioratos más importantes del occidente asturiano. En la actualidad, acoge entre los muros de su ala oeste un albergue para peregrinos. Rodeado por esta bella estampa, dejo el monasterio de San Salvador para dirigirme a la medieval Villa de Salas. Fundada por disposición oficial de Alfonso X el Rey Sabio, hacia 1270, ve pasar cada año a través de su conjunto histórico medieval a miles de caminantes y peregrinos. Su imponente torreón medieval, vestigio del antiguo palacio de Valdés Salas, me marca el camino hacia la salida natural de la villa. Una vez coronado el puerto de La Espina y desde lo alto de la sierra de Bodenaya, ya puedo divisar mi siguiente destino, el pequeño pueblo de Bodenaya, en donde desde el año 2007 el hospitalero Alejandro González viene recibiendo y atendiendo las necesidades de los cientos de peregrinos que cada año hacen parada en su albergue, su propia casa. Hasta aquí llegué caminando, haciendo el Camino de Santiago. Vi esta casa que se vendía, me pareció un buen lugar y se reunían una serie de circunstancias que lo hicieron posible. Entonces muchas veces digo que fue Bodenaya la que me eligió a mí, yo no a Bodenaya. La hospitalidad en el camino consiste en entender al peregrino, intentar ayudarle en la medida de lo posible en todo lo que necesita la hospitalidad es lo que diferencia el Camino de Santiago de cualquier otra ruta de senderismo en todo el planeta. Entonces yo creo que es lo más importante que tiene el camino. Hay mucha gente que viene a hacer una ruta de senderismo. Hay muchísima gente que viene a hacer el Camino de Santiago, algo como una ruta espiritual o de búsqueda, una ruta interior, o porque han tenido problemas de salud o problemas familiares o problemas de todo tipo de problemas, ¿no?, que puede tener una persona, ¿no? Entonces vienen al camino a ese sitio en el que encontrarse a él mismo, ¿no? Pero sí, evidentemente hay mucha gente que viene a hacer una ruta de senderismo total. Sí, evidentemente nace con el camino y nace en el camino, ¿no? Viendo la labor de otros hospitaleros, cómo te han ayudado y también para ofrecer al camino eso que te ha dado, ¿no?, en agradecimiento al camino y en poder ayudar a los demás peregrinos, ¿no? Nosotros tenemos para 16 personas en cama, estamos preparando una reforma para tener 20 plazas para el año que viene, y aquí el peregrino yo quiero que esté como en su propia casa, y la gente cuando está en su propia casa se lava la ropa, cena y desayuna, ¿no? Entonces los servicios que damos nosotros es eso, nosotros les lavamos la ropa, le intentamos secar, les ofrecemos una cena y un desayuno comunitario. Todo lo que ofrecemos y todos los servicios que damos es por la voluntad. Entonces el peregrino tiene un cajón en el que echa lo que crea conveniente. Hay muchísima gente que ve donativo gratis, y no es así. El albergue lleva un mantenimiento, no solo todos los albergues llevan un mantenimiento, y ese mantenimiento o las reformas que se hagan en el albergue, la comida que ofrecemos, todo, la luz, el agua, es todo gracias a ese donativo. Entonces está el peregrino, que tú lo ves, que no tiene absolutamente nada, y evidentemente no te va a dejar nada, y no tiene nada, pero también está, sobre todo en verano, el típico cara dura que busca estos albergues para alojarse en ellos y no dejar nada. Entonces yo creo que sí, está mal informado la gente sobre lo que es el donativo. Y sobre todo en verano esos valores bajan muchísimo en cuanto a lo que es una ruta de peregrinación a Santiago, ¿no? Y en verano viene muchísima gente a hacer una ruta de senderismo, no viene a hacer el camino. Y eso se nota muchísimo a la primavera y al otoño, en cuanto al comportamiento de la gente y a esos valores, que es muchísimo mejor. Ya no solo en este camino, en todos los caminos. Incluso gente de fuera de España, el comportamiento muchas veces es muchísimo mejor que
la gente de España, ¿no? La gente que viene a hacer el camino, por ejemplo, a este camino, suele ser gente que ya ha hecho más veces el camino y ya conoce lo que es un hospitalero, la labor que hace y sabe que está para ayudarte y encima lo agradecen, y sabe lo que es un hospitalero. Pero hay mucha gente que no, que viene por primera vez y se encuentran con esto y no saben y se creen que estás tú aquí para prohibirles cosas, para que no hagas esto, no hagas lo otro. No, es todo lo contrario. Yo llevo aquí 5 años y está evolucionando muchísimo. Entonces, la masificación yo creo que ya ha llegado, sobre todo en el mes de agosto, y si sigue así, a lo mejor no va a llegar a los niveles del camino francés, pero va a llegar la masificación, ¿eh? Considero que sí en cuanto a infraestructura de albergues, porque hay un albergue prácticamente cada 15 kilómetros, pero no en cuanto a la manera de llevar esos albergues. Hay albergues, hombre, cada albergue es diferente, ¿no? Pero yo creo que debería de haber hospitaleros voluntarios o hospitaleros que estén todo el año allí en cada albergue para el cuidado del peregrino y para la atención al peregrino. La Federación de Asociaciones del Camino de Santiago, su sede está en Logroño, ellos lo que hacen es formar hospitaleros. Hay diferentes cursos a lo largo del año, cursos de un fin de semana de convivencia con personas que han sido hospitaleros y te enseñan un poco a saber lo que necesita el peregrino, a intentar, pues si hay por ejemplo 3 tiendas en el pueblo del albergue donde vas a estar tu hospitalero, pues un día comprar en una, otro día en otra, otro día en otra, no crear conflictos en el pueblo, intentar llevarse bien con todo el mundo y ayudar al peregrino en la medida que lo necesite. Yo soy optimista y creo que va a haber bastantes más iniciativas privadas como la mía, ya no en cuanto a lo mejor al donativo, pero sí a abrir albergues de manera privada y atender al peregrino como aquí lo hacemos. Un peregrino que vino desde Bélgica, que se jubiló, era bombero y salió de Bélgica con su bicicleta a Santiago, y en un camping cerca de París le robaron la bicicleta y el hombre pues se decepcionó mucho y cuando se iba a ir para casa pues pasó por una tienda que vendían mochilas y nada, se compró una mochila, metió las cosas que tenía en la mochila y continuó andando. Y cuando llegó aquí al albergue me dijo que era lo mejor que le había pasado en la vida, que le robaran la bicicleta. Y luego al año siguiente vino ya con su mujer, andando, claro. Mientras Alejandro estampa el sello que atestigua mi paso por estas occidentales tierras asturianas, pienso en la importancia que ha tenido la figura del hospitalero en la historia del Camino de Santiago. Sin ella, el camino solo sería eso, un camino. Cruzando el campo de San Roque, en el barrio de Cimadevilla, hago mi entrada en la villa de Tineo. Dejando a un lado la ermita del siglo XIII y cuyo nombre hace honor a este santo caminante, me detengo delante del monumento homenaje al peregrino. Erigido el año santo de 2004, alberga un reloj solar a cuyos pies se puede leer la inscripción en latín: Caminante, mira la hora y sigue tu camino. Dejando atrás la villa de Tineo, llego al monasterio de Santa María la Real, situado en el pueblo de San Antolín de Obona. Este importantísimo monasterio benedictino, cuya construcción se inicia en el siglo XIII por mandato del príncipe Adelgaster, hijo del rey Silo, se constituyó pronto en un enclave de gran poder económico y cultural de la España medieval. De arquitectura románico-barroca, tuvo su máximo esplendor entre los siglos XII y XIV, convirtiéndose en paso obligado y feudo de protección para los peregrinos gracias a una disposición de Alfonso IX, dictada en 1222 durante su estancia en el Real Monasterio en su peregrinación hacia Compostela.
Entre sus paredes y claustro, ahora en lamentable estado ruinoso, se datan algunas de las referencias más antiguas que se conocen sobre la elaboración de la sidra. Una bebida, se dice, con la cual eran recibidos los peregrinos a su llegada a este real monasterio. Bajo un cielo de contrastes, abandono este mágico y maltrecho monasterio para dirigirme dirección a Borres, antes ya de adentrarme en tierras de Allande y afrontar así la imponente variante de Hospitales. Llamada también el Cuarto Camino, la variante de Hospitales es una antigua vía comercial romana, cuyo trazado llegaba hasta Lucus Augusta, actual ciudad de Lugo. Esta espectacular travesía, de casi 16 kilómetros de distancia, se erigió como parte del camino de los primeros peregrinos y romeros hacia tierras del apóstol Santiago, y hoy en día supone una buena alternativa para sortear la dura ascensión al Puerto del Palo. En plena travesía, las ruinas de los hospitales de Fonfaraón y Valparaíso emergen como testimonio y recordatorio del importante servicio de acogida y protección que prestaron a los peregrinos y caminantes de estas inhóspitas tierras. El final de este llamado Cuarto Camino me lleva a iniciar un rápido descenso hasta la escarpada Montefurado, aldea habitada por una sola familia y antaño lugar de un hospital de peregrinos. Y llegar varios kilómetros después al pequeño pueblo de La Mesa, ya en tierras del concejo de Salime, en cuyo albergue realizo una parada. Un sol de justicia me invita a retomar el camino hacia la villa de Grandas en busca de nuestro último protagonista. Cruzo el collado de los Coriscos, escoltado por enormes torres eólicas tan habituales por estas tierras. Los suaves montes del concejo de Salime se muestran ante mí en todo su esplendor. Me detengo a observar por un instante lo accesible y engañosamente cercana que parece desde la lejanía su capital, Grandas de Salime. Ya momentos antes de iniciar el largo descenso que me ha de dejar a los pies del imponente embalse de Salime. Desde el interior del mirador colgante diseñado por Vaquero Turcios y conocido como la Boca de la Ballena, observo la grandeza de esta faraónica presa de 128 metros de altura. Levantada sobre el río Navia y la antigua Puebla de Salime entre los años 1948 y 1953, fue inaugurada oficialmente en 1954, siendo la primera presa española en tamaño de su época y segunda de Europa. Atravesando el puente que une las dos orillas del embalse, uno tiene un recuerdo especial hacia los más de 300 trabajadores que perdieron sus vidas en sus complicados trabajos de construcción. Poco después, las duras rampas me conducen hasta un segundo mirador, en donde la vista en conjunto del también llamado Salto de Salime todavía adquiere más espectacularidad. A mi llegada a Grandas, una placa de pizarra, piedra fetiche de estas tierras, sirve como recordatorio del paso del Camín de Santiago por esta villa. Fundada por donación del rey Fernando II de León, quien otorgó a la iglesia de las tierras de San Salvador de Granda y el castillo de Bourón. Camino del albergue, mi mirada reposa por un instante en la fachada de su museo etnográfico, levantado por Pepe el Ferreiro y referente internacional de esta villa. A un lado, su iglesia, la Colegiata de San Salvador, antiguo hospital de peregrinos, de construcción y origen románico, fue culminada tras varias reformas en el siglo XIX con su pórtico. A unos pocos metros ya,
diviso el nuevo y moderno albergue municipal de peregrinos, inaugurado en 2012, y en donde me espera nuestro último protagonista, el hospitalero Toni Montes. El hecho de que me invitaron a venir a Asturias de vacaciones hace más de 2 años y me quedé un poco sorprendido de la belleza de este país, de Asturias. Donde yo estaba era muy parecido, pero mucho más pequeño, y después salió la posibilidad de estar en el albergue de Cornellana de Hospitalero Voluntario Continuo. Y ahí decidí hacer el camino, ya un poco con la perspectiva de mirar de si me quedaba en algún albergue. Y primero con Domingo, que me pareció una persona fabulosa, y dije, uy, esto puede ser interesante. Y después, precisamente, con Alejandro, que dije, bueno, ahora lo tengo claro, quiero hacer de hospitalero. Yo creo que el hecho importante es la necesidad de un cambio de vida. Yo en Cataluña estaba en un proyecto de educación social y en un proyecto de bioconstrucción, comunidad, etc. Y en aquel momento el cielo me dio un regalo, y es que se murió mi padre. Yo tenía una relación muy mala con él. Gracias a la hospitalización y a casi los 2 meses en que estuve ingresado, yo pude solucionar varias cosas, y a la conclusión que llegué es que tengo que hacer lo que realmente amo. El plus es la belleza, la gente que habita este país. El plus es lo duro que es el camino, que todavía lo hace más bello. Y después que es bastante virgen, va por épocas, pero cada vez hay más nacionales, ¿eh? O sea, creo que originariamente habían más extranjeros. Después hay un mes que es de los extranjeros, que es el mes de mayo, porque ellos tienen unas vacaciones que nosotros no tenemos, y este mayo concretamente había días que solamente habían franceses, ingleses o alemanes o italianos, pero el peregrino nacional crece. Peregrino o turigrino, no lo sé. Tiene información que le da otros hospitaleros que hay antes, Domingo y Alejandro. Hay las guías son bastante, bueno, dan la mínima información necesaria para que te plantees hacer el camino. Yo estoy de hospitalero a jornada completa. Yo abro a las 12 ahora mismo y estoy hasta las 7:30 porque es temporada baja. O sea, yo estoy ahí y veo entrar un peregrino y a lo mejor va cojo, a lo mejor no. ¿Qué necesitas? No es acaparar, o sea, no voy a hacer ninguna función más de llenar las necesidades que tiene el propio peregrino. Es el mismo peregrino que me dice, bueno, tengo un peregrino que me llamó el año pasado diciéndome, oye, tú eres el hospitalero de Grandas, si tendrías que bajar porque yo soy peregrino hace 3 días que no veo a nadie y has de hablar conmigo. Y yo dije, hombre, pero es que yo hago otras cosas. No, tú eres el hospitalero, yo hace 3 días que no veo a nadie en ningún albergue y en el camino, y o bajas o yo estoy muy mal. Eso es. Para mí esa es la función del hospitalero. Siempre la psicología forma un papel importante. Hay gente que entra al albergue que viene corriendo y parece que vaya a salir corriendo y es, relájate, no hay prisa, y hay veces que es, quítate los zapatos, pónmelos, o sea, has de estar jugando todo el rato para atenderlo lo mejor posible. O sea, es que para mí la función mía es atenderlos a ellos. Me siento peregrino y como me gustaría que me atendieran, ahí estoy. Bueno, yo no voy a ser imparcial porque no puedo, en el sentido de que este albergue ahora mismo yo diría que es el mejor albergue que hay en el camino primitivo desde Oviedo hasta Melide. Y no es por nada, es por las 28 plazas, una cocina maravillosa, una sala para poder la gente asentarse, tertuliar entre ellos, que es importantísimo. El hecho de que ellos puedan hacer vida en común, puedan cocinarse en común, 2 habitaciones con 12 camas en cada habitación y 2 módulos de baño, uno para mujeres y uno para hombres. Yo soy una persona que he venido a vivir a Asturias, por tanto creo que tengo la obligación de integrarme en el entorno en que estoy y con la gente con la que estoy. No solamente el hecho de quedarme dentro del albergue como hospitalero, sino que yo es una opción de vida lo del hospitalero, pero es una opción de vida aquí y con la gente que está viviendo aquí. Entonces, creo que es importantísimo. Evidentemente va a haber un crecimiento, evidentemente nos habríamos de plantear qué camino de Santiago queremos que se convierta al camino primitivo.
queremos que sea como el francés desde Sarri a Santiago, que son tour operators, y ahí entra y mete mano todo el mundo y es dinero, una cuestión. Yo no, o sea, no valoro mejor o peor, sino sencillamente qué opción querríamos. Y para mí en el camino primitivo, como circunstancialmente el perfil que tiene no permite que sea una masificación de romería, por llamarlo de alguna manera, agosto sí, porque agosto casi es, bueno, ¿cómo lo acotamos? ¿Cómo realmente hablamos precisamente con la administración, con las asociaciones, hacer una asociación de hospitaleros y ahí vertebrar algo para conseguir un camino de calidad, no de cantidad? Me comenta el tema de la señalización, que hay sitios un poco dudosos, ¿no? Creo que, bueno, no sé la administración si tiene algún presupuesto específico o no para el tema del camino, pero me imagino que sí, que está preocupada en el tema. Yo si tuviera que decir algo sería el hecho de que encuentro a faltar que hayan hospitaleros en los albergues. Creo que hemos llegado a un momento en nuestra sociedad en que la gente se cree que lo público lo puede maltratar porque es de todos, o el gobierno o el ayuntamiento o quien sea ya lo arreglará. Y lo público es nuestro, o sea, lo primero que habríamos de hacer es saber cuidar el albergue para que esté en condiciones cuando vengan otros peregrinos. O sea, para mí la educación en el sentido de que entienda qué significa un albergue, un hospitalero y el Camino de Santiago es básica o se va a convertir en una romería, como está pasando en el francés. Tras mi encuentro con Toni, ya solo me queda dirigir mis pasos hacia el Alto del Acebo, límite asturgalaico, para proseguir así mi camino hacia Compostela. Atravesando bosques y campos abiertos, en dirección a Castro, voy recordando finalmente cada uno de los paisajes y de los momentos vividos junto a estos tres hospitaleros. Jo en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brila entrevecida ao sol, entrevecida ao sol. Jo en Santiago, na noite escura, ervas de prata e de sono, cobren na baleira a lúa, a baleira a lúa. Oia choiva pola rúa, laio de pedra e cristal, oia no vento esvaído, soma e cinza de teu mar, soma e cinza de teu mar. Santiago lonxeno sol, agua da mañana antega, trema no meu corazón, meu corazón. Esta es la historia de mi encuentro con tres peregrinos que un buen día decidieron ayudar al camino ejerciendo una vocación milenaria. Ellos son hospitaleros en el camino primitivo. Jo en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brila entrevecida ao sol, entrevecida ao sol.